Hace una semana me terminé el 6º libro de Nacidos de la Bruma, Brazales de Duelo, y ayer me terminé Historia Secreta, así que me veo en la obligación de hacer este vídeo para poder comentar este punto del Cosmere. Bienvenidos a todos y a todas. Hoy voy a hablar sobre Historia Secreta, esa novela corta que aparece en el libro del Arcanum Ilimitado de Brandon Sanderson. Hace un año empecé a leer la primera trilogía de Nacidos de la Bruma sin saber de qué iba, no conocía nada del Cosmere, no sabía ni siquiera quién era Brandon Sanderson, yo simplemente fui a una librería, vi esa trilogía, me gustaron las portadas y dije, uy, esto a mí me puede gustar. Y joder, si me gustó. Cuando lo terminé me enteré de que había más libros que continuaban la saga y dije, uy, qué fantasía, voy a seguir leyendo. Así que pasé al 4º libro, Aleación de Ley, pero yo ya me estaba enterando un poquito de lo que era el Cosmere, de quién es Brandon Sanderson y de toda esta saga que está haciendo de libros con distintos tipos de sagas. Así que paré de leer Nacidos de la Bruma y pasé a leer otra saga. Vi que estaba el Archivo de las Tormentas, pero me pareció muy larga para empezar otra saga, estaba como demasiado enfocado en Nacidos de la Bruma y descubrí Elantris y me lo acabé leyendo, que la verdad es que me encantó. Sí que es verdad que tiene algún altibajo, pero sinceramente me encanta ese libro, del que por cierto ya hice un vídeo en mi canal sobre curiosidades. Cuando terminé Elantris volví al 5º libro de Nacidos de la Bruma, Sombras de Identidad, y yo ya empecé a escuchar eso de historia secreta que yo no sabía ni lo que era, pero yo pensaba que como era una historia intermedia, pues decía, mira, cuando ya me termine toda la saga me lo leo tranquilamente, y un día de repente me apareció un short aquí en YouTube del canal de Pennywise Code que decía que novela secreta hay que leerlo después de Brazales de Duelo, y claro, Brazales de Duelo era el próximo libro que me tocaba leer, el 6º libro, y dije, vale, pues cuando me termine Brazales de Duelo me leeré Historia Secreta. Y en mitad de todo esto me enteré que había un debate de los fans sobre cuándo leer Historia Secreta, si después de Brazales de Duelo o después de la primera era de Nacidos de la Bruma. Y bueno, yo como vi ese short me lo leí después de Brazales de Duelo, y sinceramente no me arrepiento de nada. Y tengo que decir que Brazales de Duelo ha sido el libro de la segunda era que más me ha gustado, lo he disfrutado una barbaridad. Es un libro de aventuras puro y duro, los protagonistas van viajando de un lado a otro, viviendo aventuras, peleando, no sé, me encantó sinceramente. Los dos primeros de Era 2 no me terminaban de convencer del todo, pero este tercero me encantó. Y claro, cuando lo terminé, aluciné, me hice muchísimas preguntas y me dije, me voy a leer Historia Secreta, y en día y medio me lo había terminado. Cuando me terminé Historia Secreta, seguía alucinando y seguía aún con varias preguntas. Historia Secreta se da de manera paralela a la primera era de Nacidos de la Bruma, es decir, a la vez de los primeros 3 libros. Y ese es el motivo por el que mucha gente considera que hay que leerlo después de terminarte la primera era. Bien, aquí yo quiero que os quede claro una cosa, no es obligatorio leer Historia Secreta en un punto o en otro, no es obligatorio leerlo después de la primera era y tampoco es obligatorio leerlo después de Brazales de Duelo, son simples recomendaciones, porque la historia se va a seguir disfrutando leyéndolo de una manera u de otra. Lógicamente lo que sí es obligatorio es leerte el segundo de Nacidos de la Bruma después del primero y el tercero después del segundo, lógicamente, pero Historia Secreta tiene la particularidad para poder leerse en un momento o en otro. Yo, como lo he leído después de Brazales, lo que recomiendo es leerlo después de Brazales, porque la sorpresa que te llevas al final es maravillosa. Si lo lees después de la primera era, no te vas a comer un spoiler enorme que te va a fastidiar el futuro de Mistborn, ni muchísimo menos. Pero si lo lees de esa manera, yo creo que la historia se convierte en una historia más, una historia buena, eso sí, pero va a ser una historia en la que los acontecimientos van pasando de manera cronológica y ya está. Sin embargo, si cambias el orden y lo lees después de Brazales, la sorpresa que te llevas es increíble, porque dices, ¿qué está pasando aquí? Son dos maneras diferentes de disfrutar de esta saga, porque la historia es buena, simplemente creo que cambiando el orden vas a disfrutarlo de una manera u de otra. Pero insisto, no es obligatorio leerlo en un momento o en otro, no te va a fastidiar la saga ni muchísimo menos. El único argumento que he visto para defender leerlo después de la primera era es que de esa manera tienes todos los acontecimientos mucho más frescos y así te acuerdas, porque si a lo mejor lees otros libros entre la primera era e Historia Secreta, se te pueden olvidar, pero sinceramente, esto no es spoiler, los acontecimientos que pasan en Historia Secreta son los acontecimientos más importantes que pasan en la primera era y es muy difícil de que se te olviden. Es cierto que si a lo mejor pasan 4 o 5 años, pues se te pueden olvidar esos acontecimientos, pero si ha pasado 1 o 2 años, es difícil que se te olviden, entonces yo ese argumento no lo termino de comprar. Yo creo que el viaje de Mistborn es mucho más sorprendente si te lees Historia Secreta después de Brazales de Duelo, pero insisto, podéis hacer lo que queráis, lógicamente. Dicho esto, pasamos a la segunda parte, en la que va a haber full spoilers para gente que ya sí
que se haya leído Historia Secreta y vamos a comentarlo porque necesito desahogarme. Yo siempre he creído que Kelsier era un personaje con mucho potencial y mucha personalidad como para que solo saliese en un libro de todo un universo tan grande como es el Cosmere. Y claro, cuando te lees Historia Secreta dices, vale, esto ya me gusta más y esto me cuadra bastante. Es que para mí Kelsier pasa de ser un buen personaje a estar casi entre mis 5 favoritos. Si ya me parecía buen personaje antes, ahora me lo parece muchísimo más. Hemos pasado de un personaje que sirvió como mártir para empezar la revolución contra el Lord Legislador a un personaje que lleva en las sombras, nunca mejor dicho, muchísimo tiempo ayudando a gente que está viva ahora, en la Era 2. Tengo que recalcar que no me he leído el Metal Perdido, estoy esperando avanzar un poquito más en el Archivo de las Tormentas, pero yo estoy convencido de que muchos de los acontecimientos que ya he leído en esta Era 2, Kelsier tiene que ver y está involucrado detrás de todo. Y había una escena en Brazales de Duelo que yo no entendía nada, no me cuadraba nada, en la que Marasi y Wax están hablando con Alik, que es aquel miembro de los Malwis que viven en el sur de Scadrial, y Alik les dice que hace unos 300 y pico años el Lord Legislador les estuvo ayudando y les estuvo ofreciendo recursos. Y claro, tú sabes que el Lord Legislador en esa época estaba muerto. Yo no entendía nada, digo... Esto es un fallo de continuidad, no entiendo nada. De hecho, me acuerdo que cogí la primera era para comparar y dije, ¿pero esto en qué momento es? Yo no entendía nada, es que de verdad que me perdí muchísimo en ese momento. Estaba convencido de que era un fallo de guión. Y claro, empecé a pensar, pues espérate que igual el Lord Legislador ha revivido. Y me pasé hasta el final del libro pensando y convencido de que el Lord Legislador estaba otra vez vivo. Porque es que lo de Kelsier es que no te lo esperas. Si no has leído Historia Secreta, ¿cómo te vas a esperar que Kelsier está ahí? Es que no tiene sentido. Yo le veía más sentido a que el Lord Legislador estuviese vivo, porque otra cosa igual, el Lord Legislador me parecía demasiado buen villano para que solo saliese en el Imperio Final. De hecho, estaba tan convencido de que Rashek seguía vivo que en esa escena final en la que Wax sondea una mente de metal en forma de moneda, que es la que le da a Hoyt, y descubre a un hombre que está visitando a los Malwis y de repente es Kelsier porque tiene las cicatrices en los brazos, dije... ¿Qué es esto? ¿Pero qué ha pasado aquí? Yo no entendí absolutamente nada. Dije, vale, esto tiene que ser antes de que muera Kelsier, lógicamente, pero claro, lo que había dicho Alik es que ellos empezaron a tener mucho frío a raíz del catacendro, a raíz de que Armonía, Saced, cambiase todo el planeta y les fastidiase a ellos la temperatura. Entonces yo seguía con que aquí había algún fallo, yo no entendía nada, o sea, ¿pero qué ha pasado aquí? Si esta saga era perfecta, no tenía fallos, ¿qué ha pasado? Claro, te lees Historia Secreta y dices, puto Sanderson. Pero es más, incluso cuando yo termino Historia Secreta, yo sigo convencido de que el Lord Legislador estaba vivo. No me preguntéis por qué, pero es que yo decía, es que tiene que estar vivo. Hasta que ya después de leer mi Historia Secreta me quedé pensando y dije, espérate, que es Kelsier, tonto, pero ¿cómo no caes? Y yo tardé un rato después de leer mi Historia Secreta para caer que era Kelsier el que se había hecho pasar por el Lord Legislador. Se acaba de producir un giro dramático en los acontecimientos. Historia Secreta es un regalo para todos a los que nos gustó la primera era de Nacidos de la Bruma. No es un relato corto de Kelsier para los fans y ya, es un relato que yo creo que tiene que tener muchísima importancia en el futuro de Mistborn y espérate tú que no sea en todo el Cosmere. Yo es que ya me vengo arriba y me imagino a Kelsier y Kaladin peleando juntos. Solo me he leído el primero del archivo, El Camino de los Reyes, pero es que yo ya necesito ver a Kelsier y Kaladin juntos peleando. ¿Contra quién? Me da igual, contra Thanos si hace falta, pero yo necesito ver a este dúo. ¡Sasuke! El único aspecto negativo que voy a decir de Historia Secreta es que ya sabes lo que va a ir pasando porque ya lo has leído en la primera era y es muy predecible, pero aún así te responde tantas dudas, aprendes bastantes cosas del Cosmere que dices, gracias. Su lectura merece muchísimo la pena, además es que es muy cortita, se lee muy rápido, maravilloso. Y hasta aquí he llegado, quería comentar esto con todos vosotros porque creo que este punto del Cosmere es algo muy importante y de los mejores momentos que he leído hasta ahora. Si no estáis de acuerdo con mi recomendación de leerlo después de Brazales, dejadme en los comentarios que siempre me encanta leeros y ver qué opináis. Yo me despido, si os ha gustado darle un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!